Bueno, mi gente, bienvenido a otro episodio más de CINE MÁS Podcast. Yo soy su host, Alejandro Orengo. Hoy vamos a estar hablando de la película de Jonathan Glazer llamada The Zone of Interest, que ahora mismo está cogiendo un poquito de auge en los Awards Circuit. Hoy mismo la nominaron para Mejor Foreign Film y Mejor Película de la categoría de drama en los Golden Globes. Así que es una película que está dando de qué hablar. Como siempre, no me gusta hablar solo de la película, así que sin más preámbulo, tengo aquí a mi invitado, Héctor. Yeah. Yeah. Se siente tan raro tener un jacket tan lively. Yes, para algo tan horrible de lo que vamos a estar hablando hoy. El comandante de la concentración de Auschwitz, Rudolf Höss, y su esposa Hedwig están creando como que esta vida linda, familiar, en su casa que está literalmente al lado del campo de concentración de Auschwitz, porque él se convierte en general en la película. Esa es la premisa bien básica de la película. Obviamente hay mucho más que trata la película más allá de simplemente observar la familia y todo eso. Pero antes de entrar en todo eso, brief thoughts, ¿qué pensaste de la película? Yo creo que tú y yo vamos a entrar a usar la misma palabra. Sí. Yo pienso que es tengo que hacer el de esto porque esa palabra no se utiliza mucho, pero para mí es un masterpiece. Para mí es un bone chilling y terrifying masterpiece porque básicamente te pone face to face con the banality of evil, con sucesiones que es como una familia básicamente living their own life, pero la cosa es que esta familia pues they're basically Nazis y no te pone on full frontal con lo básicamente con los horrors de war, como hemos visto en películas como Schindler's List y cosas así, o Saving Private Ryan, stuff like that. O sea, como que the action, like the specific, like, como que graphic, per se, ese aspecto graphic de war, pero lo utiliza más como que con sonidos y utiliza como que un landscape bien diferente para transversal across un genre en que hemos visto como que no tanto growth de por sí, como que los depictions de war en mayoría en películas de like movies o big movies, pues mayoría como que han sido bastante similares, como que no hemos visto tanto like progression throughout the last couple of years. La más que puede ser es como 1917-ish, o sea, que es la más diferente que hemos visto, que es like entre comillas, one take. Sí, tiene un gimmick para justificar su existencia. Exacto, sí, como que pues, además de eso no hemos visto algo diferente per se en el genre y viene Jonathan Glazer como el camaleón que es y hace algo que es increíble en cualquier aspecto cinemático, en verdad, es algo genuino, es excelente. Sí, esto, as the kids would say, this is cinema, esto es kino, esto es un masterpiece, todos los buzzwords, en verdad que es como tú dijiste, coge el género de películas de Holocaust movies, de war movies, y realmente le da un fresh coat of paint, reinventa el género y lo hace, como tú dijiste, bone chilling, lo hace horripilante. Mucha gente en social media lo que decían era, either tienen dos reacciones y son viscerales. Either esta película me ofende, no quiero volver a verla, o esta película es increíble y no quiero volver a verla. Pero el resultado final es que no quieren volver a verla, porque tan horrible que es. Y quiero por lo menos adelantar un poco, y realmente no es horrible porque enseña cosas bien gráficas. Realmente es horrible porque no ves nada, y eso lo hace hasta peor. Y eso es lo impresionante. Todo está libre de interpretación a tu imaginación, y solamente lo que tienes es siguiendo a esta familia alemana, viviendo su vida diaria, mientras en los outskirts está pasando la atrocidad humana más grande de la historia de nuestra vida, de nuestra existencia. Y cómo ellos lideran una vida tan cotidiana, literally so very matter of fact, pero tú estás bien consciente como audiencia y espectador que a ese pared, a ese gate que tienen al otro lado, hay gente que está muriendo by the dozens, thousands, millions. Es horrible, horripilante. Las actuaciones son fenomenales, el camera work, el sound design específicamente, más allá que todo eso, el sound design es inmaculado. Mejor sound design del año fácilmente. Mejor sound design, en verdad, por lo menos mejor uso de sonido que yo he visto hace un par de años. Sí, la manera creativa que lo utilizan, como que el mejor ejemplo que uso y yo lo sigo repitiendo y te lo repetí a ti cuando hablamos
acerca de las películas de New York, que la mencionamos briefly, haciendo que los house de los perros suenen como gritos humanos. Como gritos humanos. Es horrible. Es algo exagerado, es ridículo. Y es bien subtle, pero eso. cuando tú lo estás escuchando, te digas como, wow, espérate, estos son perros, estos son gente muriendo. Es horrible, de verdad. También el score es haunting, es excelente. La forma que empieza la película. Cuando la película empezó, yo sabía. La película empieza. No quiero spoilearla porque no quiero arruinar la experiencia, pero cuando yo vi cómo la película empezó y seguía y se comprometió a lo que quiso hacer al principio, yo dije: esto va a ser una experiencia, esto va a ser algo totalmente diferente. Y I know we sound very giddy and very happy por lo que estamos diciendo, pero es que generalmente la película está bien lograda en toda faceta, en nivel técnico, en nivel de dirección, en nivel de actuación, en nivel de edición, en nivel cinematográfico. La cinematografía también es impecable. La forma en que él diseñó y bloqueó los tiros también está increíble. Realmente, just para ir bien light, nos encanta la película. Si no quisieras saber más detalle de la película, te estamos dando el seal of approval. Trata de buscar la forma de verla. Si no la puedes ver, pues cuando salga en VOD, esté pendiente, o cuando salga quizás, qué sé yo, en Max, porque esto es un A24 movie. So, odds are que puede que salga en Max, ya que tiene un contrato nuevo con Max, donde A24 está tirando todas sus películas ahí. Es muy probable que pueda que termine ahí. Si no, pues busquen la forma de cómo verla, porque realmente es una película que te va a impresionar mucho y te va a encantar. So, just so you know, tiene seal of approval. We're going to be talking un poquito más a fondo de la película, porque honestamente la película amerita desglosar el por qué está tan increíblemente hecho. Quiero hablar por lo menos de la cinematografía primero, porque la cinematografía me impresionó. Es bien minimalista, por lo menos a primera instancia, pero lo que está interesante es cómo la película logra este feeling que you're like a fly in the wall de estas personas y de esta vida que están viviendo. Toda la cinematografía parece como si fuera un tipo stage play, mezclado como si fuera un surveillance camera. Y entonces eso complementado con la edición, todos los movimientos se sienten bien fluidos. Tú ves siempre los mismos tiros en diferentes facetas en la película. So, tú ves como una evolución hasta cómo tú ves la casa cambiando lentamente mientras está pasando el tiempo de la película, porque los encuadres son exactamente los mismos. Utilizan mucho los mismos encuadres. Y viendo a una persona a traverse esta casa gigante y está teniendo estos ángulos bien específicos, bien metódicamente hechos, o sea, pristine, o sea, unos encuadres meticulosamente bellos, y cómo él los complementa con la edición para tú seguir una fluidez de movimiento a través de una casa es impresionante. ¿Qué tú pensaste de la cinematografía? Fíjate, lo que me gustó de la cinematografía, la cosa es que Jonathan Glazer, por lo menos, pone cámaras, por lo menos cuando estás inside the house, pone cámaras en diferentes lugares, o tú no sabes ni si los mismos characters o los mismos actores están mirando hacia la cámara, porque hay a veces que está like on the back of them, a veces está como que on the front, y a veces está como que en un wide angle, como mencionaste, como si fuese un mismo security camera shining over them, y tú estás viendo el footage on the background. Y la cosa es que en the outskirts es más diferente, porque la cosa es que it's placed y sigue. Like, raramente la cámara se mueve, o se queda quieta, o se mueve like con ellos. Like, no se mueve de ninguna mucha manera. Aquí no es flashy per se, pero es bien táctico. Es un movimiento de cámara bien táctico y bien sutil. Sí. Pero hay que tener un ojo brutal para eso, porque básicamente las imágenes que están capturando son cosas extremadamente chacho, mano. Pero algo, es como, el término es como architectural, es como está montado de una manera bien, como mencioné, bien táctica. No sé bien cómo describirlo per se, pero es hasta cold, es como hasta bien fría, es bien calculada, es bien, dare I say, Kubrickian, como que tiene unos feeling medio Stanley Kubrick hasta cierto punto. Quizás no con el encuadre como si fuera bien simétrico, pero simplemente de bien frío, porque es bien distante. Like, rarely, I'm pretty sure que ni close-ups hay en la película. No, mayoría son bastante lejitos. O si acaso cuando el carácter de Sandra Hüller está como que like posing con el nuevo jacket que ya tiene, o cuando tú ves el Friegel, el carácter de Friegel,
like, with the kids, como que eso es lo más close que tú tienes, pero mayoría de los shots son un poquito wide, on the back end, o como, like, más o menos al principio de la película, que el single still que tuvimos por mucho tiempo, que es like ellos on the lake, es como si ellos, like, nothing has happened, y ellos on the lake, pero tú no sabes nada porque la cámara está para allá atrás. Sí. Lo que ves, like, son figurines, casi shadows in front, no ves mucho. Sí, es mucho extreme wides. Lo más que tú puedes llegar es un medium shot y es como mucho. Realmente toma está bien de lejos. También otro aspecto que él implementó, que también lo hablamos un poquito en el New York recap, es que él implementó infrarrojo en la película, porque hay unos segmentos donde, si mal no recuerdo, era una sirvienta en la película que estaba caminando afuera de la casa por la noche, y again, quizás para mantener esta filosofía de que es un security camera, esto continúa afuera, en vez de estar lighting como cotidianamente tú harías cuando estás grabando exteriores como Moonlight o whatever, es todo infrarrojo, le da hasta un eerie feeling de esta persona caminando por afuera de la casa como si estuviera escapándose de la cárcel que viene siendo la casa, again alluding to this idea que todo es una prisión, even within that house there is a prison, they're escaping prison, porque está haciendo unas cosas que, again, I'm not gonna go too much into detail porque hay una cierta ambigüedad into what's happening, que I think nosotros estuvimos debatiendo cuál era lo que estaba haciendo ella, pero hasta eso también tiene que ver con, again, la filosofía de tratar de enseñarte todo esto de una forma bien fría, de una forma bien detached, y tú como este observer, como si estuvieras tú en el surveillance room viendo todo esto unfold, but you can't do anything about it. Simplemente está pasando, you just have to aguantarte tu silla y verlo pasar. Yeah, por eso también, y equivale con la cinematografía, porque tú ves muchos shots que, como la cámara está tan lejos, hay muchos detalles en el background. Hay a veces que tú ves, like, cuando el character de Sandra Hüller está caminando y tú ves, like, the walls de Auschwitz, o en otra ocasión tú ves, like, the smoke saliendo de los chimneys, como, no me acuerdo el nombre. Sí. I guess the furnace, the chimney, yeah. The furnace, the chambers, exacto. Y también, like, es todo tan detallado, both as the camera moves y lo que está pasando en el background con, I don't know, no sé si son visual effects o practical effects, no sé si, like, lo también logrado, regardless, lo que sea. Exacto. Sí. Exacto, y para mí, ese separation, both de la cámara y el enfoque, like, on the details del scenery, como que le añade a esa crueldad y ese frío que le añade al atmosphere de Jonathan Glazer. Y un efecto bien piercing. Por eso mucha gente dice que yo no quiero volverla a ver. Sí, pero todavía te quedas con tantas imágenes en tu cabeza que tú como que, mano, tengo que, like, I need to go back, at least for a second, I need to go back, necesito, pero la experiencia es tan, de nuevo, fría que, like, mano, tú te quedas, like, still durante el transcurso de toda la película. Sí, no, me recuerda mucho, uno de los tiros que más me impresiona, I think que está en el trailer también, es cuando están teniendo como que el garden party, y literalmente en los edges of the que fue usado como el poster inicialmente, pero en el poster fue clever porque solamente tenía el garden party y cortaron todo lo demás. Pero en la película todo oscuro, pero cuando tú ves la película, realmente lo que está en los Oscars es completamente Auschwitz. Como tú dijiste, se ve el furnace con el humo y se ve todo pasando alrededor de ellos, pero ellos reaccionando como si nada, como si todo esto es cotidiano. Que I want to go entonces a los performances, porque entonces los performances que tenemos aquí a Christian Friedel y Sandra Hüller, que hacen del comandante de su esposa, es fascinante, de una forma horrible, ver cómo fue todo el proceso de ellos internalizar todo lo que estaba pasando, porque la forma que ellos ven todo esto es que simplemente es un trabajo. Sí hay un cierto punto de que como que sí, yo estoy de acuerdo quizás con lo que todos ellos querían en ese tiempo, ¿verdad? Todos tenían el mismo mission, qué sé yo. Pero entrando un poquito más en la motivación de los mismos personajes, lo están haciendo, tienen cierto racismo con la gente, pues, con la gente que están básicamente matando, pero
se nota que hay como que a veces unas dudas, quizás, por lo menos de parte de Friedel, quizás no tanto de la esposa, pero de Friedel. No, ¿tú crees que no? ¿Tú crees que no? Mano, I think because of the ending, por eso es que yo pienso que there's something de parte de él que él está internalizando, maybe towards the end, hay como que un tipo de introspection de lo que él está haciendo. Sí. Ella no, ella está pensando que esto es totalmente... Por eso, exacto, por eso mismo. Como que que es fácil para ella hacerlo porque ella está bien lejos de todo esto. Él por lo menos tiene que ir allá. So, eventualmente estas cosas, no matter what, te van a afectar. Es fácil tú echarte para atrás y como que absorber todo esto from afar. Entonces, sí, esto está fine, whatever, que sí, okay. But once you're kind of in there, again, not justifying anything, pero Friedel se ve por lo menos que hay un character arc donde él está teniendo un cuestionamiento interno si lo que él está haciendo va a la par con maybe the whole mission of it all, con su propia moral, if any, even though he's very dubious moralmente, porque hace también cosas horribles, obviamente. Él es el que está directamente haciendo las cosas horribles. Pero it's interesting porque then you kind of have to, es como que confrontando al oppressor y viendo por qué el oppressor hace las cosas que hace, which is fascinating porque yo no creo que muchas películas tend to tackle that, porque obviamente it's very inhumane, especialmente el tema, tú approaches de esa perspectiva considerando how horrible fue este evento. So what do you think? No, es que también a tu punto, yo creo que no muchos directores se van a atrever a hacer una película, por lo menos de este ángulo, ya que es bien cruel y bien demanding, y es bien difícil de hacerlo de una manera que no se vea ni manipulativa, que en verdad hay que darle... Ni que esté a favor de lo que está pasando, which is like what you want to avoid. Exacto, hay que darle muchos props porque uno no se siente manipulativa en ninguna manera, y dos, like, está yendo con su punto sin esos elementos. Bueno, tiene like slight knobs como provocation y un poco de shock en cuestión del uso de sonidos y jet black comedy, que no es que da risa, pero es como baffling como gente puede ser tan cruel. Sí, like, es tan absurdamente cruel, literal. Y cómo pueden laugh about it. Por lo menos en el side de Sandra Hüller, porque como mencionaste, hay muchas escenas también en el carácter de Christian Fiedel, ¿cómo que se llama? Hoss, de Captain Hoss. Hay muchas escenas donde él está básicamente looking onto the horizon. Él está en muchas veces like, en ese aspecto de como que de pensativo, de como que pondering about everything that's happening, ya que él tiene que ir para allá do like orders and stuff, y tú sabes como que, I don't know, like, por lo menos from his side, I agree, por lo menos slightly, por el ending per se, ahí es que puedo buy it in, pero con la esposa. No, un carajo. There's no way. There's no way. No. No, porque ella está viviendo, in quotes, her lavish life. Por lo menos ya está tan separada from the world. Pero a la misma vez no tan separada porque ya a pasos, a minutos, ya está donde está pasando the horrors of it all, the grand horrors of it all. Pero, like, ella está like distanced, even though she's not that distanced from location wise. Y mano, ella está like, ¿sabes? Como si nada estuviese pasando. She's tending her garden. Ella está like building a pool con para los nenes, para que los nenes jueguen el agüita. Mira, agüita. Incluso se molesta cuando le están diciendo al esposo que se tiene que ir para otro campamento, y ella está diciendo, no, pero si ya tenemos la vida aquí, ¿cómo es posible? Don't you have any power? Como que don't you have like any possibility como que nos quedemos y que sí o qué, like I'm not moving from here, como que reacia a irse de este paraíso que ella creó. No, mano, she does a great job, by the way. Like, yo sé que obviamente la gente, este es el año de ella. Sí, yo sé que mucha gente se va a ir más con lo de Anatomy of a Fall, y bien merecido, of course. Pero let's not kid ourselves. Este performance también es haunting. O sea, esto es haunting. No, es absurdo. Y es por el... Es efectivo por el diálogo, pero también, de nuevo, es las
es más como que la forma en el que dicen las líneas, es el dicto, ¿cómo que se dice? El diálogo, como que el tono. Dialecto, el tono, el sí. dialecto, como que de la manera que dicen todas esas líneas, es como, like, si fuese cruelty y coldness personified, pero I don't know, man, es bien, fuck, I don't know, es que es bien difícil de explicar de la manera en que dicen esas líneas, porque la dicen de una manera que para ellos es comedia, pero para nosotros es It's very matter of fact. baffling. Todo esto es matter of fact. Y eso es lo que lo hace tan horripilante. Porque, again, you're very aware de quiénes son ellos, del historical context y literalmente lo que está pasando al lado de su casa. Yeah. Pero entonces ellos tratan todo tan, la película es tan matter of fact. Incluso, I can't even argue, it's almost like a weird family drama. You take out the Auschwitz part, es como que esta historia de esta mujer que tiene a su esposo que está trabajando, entonces de pronto el esposo como que tiene que volverse para otro sitio a trabajar y ella dice, acho, pero es que yo cultivo esta vida tan linda con la familia, yo no me quiero ir. Like, you take the Auschwitz part of it, como it's just a normal family drama. You add Auschwitz, it adds another layer, porque tú estás viendo, como tú dices, algo tan absurdo pasando, que you're just baffled, como esta gente, ¿verdad? Haciendo todas estas cosas como si nada estuviera pasando, cuando tú muy bien sabes que está pasando atrocidades literalmente al lado de ellos, y aún sabiendo que hay atrocidades que están pasando, they don't care. They're just like, pues normal, esto es lo que we're supposed to be doing. Y that's the part that's horrifying. Es como que, por más que pues tú puedes enseñarme, qué sé yo, un Schindler's List, donde you see the atrocities firsthand, o películas que son hasta más directas con eso. Like, yes, they are horrible. Pero ver todo esto from the other side of the aisle, básicamente, y ver cómo they were so careless con los humanos y con la gente que estaban básicamente matando y aniquilando y exterminando, es lo que lo hace tan horrible. Y la forma que ellos en su performance te venden esta idea de cómo hay de lo más, o sea, definitivamente hay gente así, porque obviamente no hubiera pasado esto si hubiera habido gente que literalmente creía de la misma forma y pensaba de la misma forma que pensaban ellos. You know, all those things add a layer of authenticity que te quedas como que baffled. Like, these people, these actors just become their characters. Te crees lo que está pasando. It's just really haunting and just really horrible. Yo quiero hablarle por lo menos una escena que a mí me gustó mucho, o sea, horrible, pero me gustó mucho. Era cuando Hoss se va con sus hijos al lake. Because they're just gonna have some fun, porque los nenes querían estar en el lake y bañarse, que sí o qué. And they're just bañándose, y en la distancia él ve, creo que eran unos juguetes o ya algo como que en el agua. Y se da cuenta como que you as the audience, you don't know exactly what happened. You have an idea, es como que, wait, what is this? O sea, él sale corriendo a buscar a los nenes y sacarlos del agua porque está como que asustado, horrified, pero si tú entiendes muy bien qué está pasando, cuando llegan al baño para entonces lavarse, scrub each other off, te das cuenta que lo que están limpiándose son las cenizas. The ash. The ash. Y se ve porque se está poniendo la agua sucia en el tub y todo eso. Y nada más algo tan simple, es como que it's so impressive, algo tan simple, again, aludiendo a lo que está pasando, pero sin directamente enseñándolo. Just the kind of like not maybe the aftermath, maybe like the surrounding things that happen. Ya como eso, con eso nada más, ya tú entiendes completamente lo que está pasando. Y la forma que él actúa, como que esta cosa de que, oh my God, se me pegó, qué asquerosidad. And you know this porque hay otra escena después cuando he has relations, you can barely call it relations, con una mujer judía. Él se limpia después y se limpia como que furiously, como que qué asco que estoy haciendo esto. So, regardless, he still has como que this very, very raging racism contra la gente judía. Y cuando se está limpiando así, se nota que es como que qué asco que tengo esto encima de mí. No es como que, oh my God, tengo cenizas de gente muerta. Se nota que claramente la intención es de representar que este hombre está asqueado de que tiene eso encima de él. Porque él piensa que they are lesser. Like, nada más algo tan sencillo como eso just blew me away. Como Jonathan Glazer concibió de algo así. I don't know if you had any scenes como que de verdad te impresionaron de esa manera. Además del final, obviamente, el final es otra cosa. Pero ya. Que not particularly, porque la cosa es que para mí cada escena, desde el principio, yo sé que no querían mencionar, pero the intro desde el principio all black, yeah, el score,
para empezar, que el score nada más es como 10, 11 minutos nada más. Sí. No es que cubre tanta cosa, el Sí. score es bien corto. Pero es bien preciso Pero, donde lo pone. It is very efficient cuando lo exacto, pone, sí. exacto, como que, pero ya con esa primera escena y what happens next y todo tan afar, la cosa es que I don't have a particular scene que me, like, como tal, like, blew me away, porque the entire movie me hizo un spellbinding effect on me. La cosa es que es un viaje puro trágico, que tú te quedas como que, de nuevo, still, tú te quedas looking onto the horizon, tratando de buscar una manera de escaparte, pero Jonathan Glazer quiere que you Que lo veas confront it. todo. Yep, you have to confront Exacto, it. él quiere que tú confrontes, él quiere que tú, vayas, thinking, que vayas, poco a poco, pensando cómo, what happened before y compare con lo que pasa, now. Y son estas escenas, como mencionaste, the cleaning of the ash, the ignorance a través de, happy moments while tragedy is happening in the background. Son esos momentos que, hacen que the entire movie tenga un atmosphere tremendamente absorbing, pero absorbing in the most horrifying ways. Y después vamos al final, que es una culminación de the definition de todo adjetivo horrorífico que tú puedes poner a de esto, pero es un final tremendamente inteligente. Es un final. Yo amo Jonathan Glazer. Yo pienso que ha hecho masterpieces before. Yo soy de los pocos que defiende Birth, y Under the Skin es Under the Skin, sí, Under the Skin está absurdo. excelente, sí, excelente. Pero, mano, lo que él ha hecho con esta película entera es mucho más de lo que ha hecho anteriormente. Y no para discredit what he did before, porque lo que él hizo antes, pues, build him up para poder hacer algo tan preciso, tan táctico, tan como que constructed in a way que es como irregular, porque no es algo que tú hayas visto before, pero I don't know, son todos esos, literalmente cualquier elemento que tú menciones de la movie ya de por sí es ultimately almost near perfect or perfect. Yeah. Y what do you think about the sound design? Porque yo sé que ese fue el elemento que más te encantó. No, ese es el elemento que más a mí me fascinó. Bueno, se me hace difícil escoger entre, cuál es, pero claro. el más que me afecta es ese. Porque la cosa es que la ingenuidad en crear sonidos, o por lo menos, hacer sonidos de sonidos, ¿cómo me explico? A crash lo pueden, craft o maniobrar para que suene a algo que resembla otra cosa. Y eso que resembla es algo que te recuerda a To the War. O como que un crash puede sound like a gunshot going off on the background. Lo que mencioné de los perros, los howls in the night, que suena como gente crying for their lives or being burned alive. Algo crunching puede sonar como the crisp del furnace, in the background, y el de esto, las brisas suenan como, I don't know, hay muchas cosas que manejan, caen, que takes you back, well, no takes you back porque I wasn't part of it, pero como it, te recuerda, por lo menos, if you seen videos of seeing movies, the World War II or World War I, whatever, pero, como pueden hacer, a sound y, reconfigure it a, something, attach it to something horrifying. Sí. Y hay que darle, en verdad, tremendamente props no me acuerdo el nombre del sound designer, pero en verdad el tipo se merece sus flores porque él tenía un very hard task
Porque sin el sound design, para mí la película no funciona, o por lo menos no tiene el deeper effect que Jonathan Glazer quería. Porque el punto es que todo está en el background y los sonidos no son full frontal. Todo tú escuchas como que on the back of your ear. Hay a veces que hay sonidos que tú ni, like, no te suenan de momento, pero algo se queda, like, todo se queda, like, calm, todo se queda callado y después te escuchas como que, like, something que tú como que, espérate, como que you second guess, como que eso es un grito, o eso es alguien hablando, o eso es alguien peleando, o esos son estos dos hablando, o that's another thing that's happening over there, o sea, es como que next door, y en verdad es algo impresionante. A mí me voló la cabeza todo lo que hicieron con los sound designs, en verdad. Yo no, mano, no he visto un uso tan inteligente de lo que es sound design y sound editing en una película en un bonche de tiempo. O sea, it's a sound effect, o sea, como es un sound design que it's ever present, porque when you're lacking any visuals para darte a entender, even though contextually tú sabes lo que está pasando, pero a falta de pan, pues él te da sound design, al punto de que I think I mentioned it to you, que yo decía, I swear que I just keep hearing people just screaming, como que literalmente it could be just the furnace burning, pero te juro que, I don't know si es porque psicológicamente este hombre me estaba torturando con su sound design por 40, 50, una hora into it, pero I swear I just kept hearing people just screaming into the night, every single... Y se queda resounding, todos los sonidos que you heard before, se quedan como que apegados, como like a traumatic effect, como que no hypnotizing, pero como que algo magnético que se queda pegado, like, se queda resounding on the back of your ear, like todos esos sonidos que tú escuchaste before, como que aunque no se repitan en la movie, tú las repites aquí a través de cada scene, ya que como mencionaste hay muchos scenes que como que no se repiten, pero es like el mismo play on the mismo shot, como que a veces tú ves at night, a veces tú ves at day, pero still como tú ves la escena y tú piensas que va a sonar eso y no suena y tú como que te quedas como que como cuando a veces escuchas ese pitito en la oreja, es como eso mismo. Lo mismo. Y es como un trigger, un trigger y eso es algo mano, de nuevo a nuevo, la palabra inteligente, absolutamente inteligente, bien crafty de Jonathan Glazer y el equipo de sonido. Sí, no. Entre eso también está el score, que el score, como tú dijiste, está bien. No es que está underused, es very, very specifically used en las escenas que lo amerita. Pero es como tú dices, it's more like the soundscape, es como que tu música o tu score realmente. La edición también, como también mencionaba, pero eso fue también que lo hablé con la cinematografía, la edición me impresionó porque es bien meticulosa, sabía cuándo cortar, it's very intentional. It's nothing flashy, pero simplemente es very effective. Y es como que atribuye también a la frialdad de la película en sí. What do you think about like the directing overall de Jonathan Glazer? ¿Tú crees que esta es la mejor película que Jonathan Glazer has done o no? Sí. I think que yo estoy en la misma. I think que sí. I think it's sort of been building for this, you know? If that makes any sense. Sí, no, mano, es de nuevo, yo amo a Jonathan Glazer. Él es un director que escoge proyectos bien en serio. Y, o sea, cualquier director coge proyectos en serio. Imagino Bradley Cooper cogió Maestro en serio, pero pues ya hablamos de eso y eso terminó siendo un aguacate de 3 pares, pero pues, lo que me refiero es que él coge un proyecto y dice, me voy a dedicar a esto por estos tal de años. Like, él no se va de proyecto en proyecto en proyecto. Él va a un proyecto, pasa un tiempo, va para otro. Es como Lynn Ramsey. Son proyectos cuando ellos quieran y tiene que ser un proyecto en específico. Sí. Y ¿sabes? Y lo vimos con Birth. Después pasó, no me acuerdo cuántos años, creo que fueron 10. Pasaron 10 años de Birth Under the Skin. Yo creo que imagínate, 10 años. Y pues de un masterpiece terminó haciendo otro masterpiece con Under the Skin. Y pasaron 10 more years. 10 años más. Pues, o sea, él hizo corto entre medio entre Under the Skin y esta Zone of Interest, pero o sea, como que still it's a lot of years wait, o sea, es 10 años, o sea, pero
lo que yo veo en The Zone of Interest, que no vi en sus otras películas, es, mano, es ese craftiness en cuestión de overall concoction. Porque en Under the Skin tú lo viste jugando mucho con lo que es horror y sci-fi tropes, pero en esta, su juego en los genre tropes es, o sea, él crea algo diferente. Mientras tanto, en Under the Skin no de por sí crea algo diferente, pero es algo basado en cosas que hemos visto antes, pero he reinvents them. En este, él hace algo completamente diferente de por sí. Like, o sea, he visto gente decir, there's before this and there's after this. Claro. Yo tampoco quiero decir eso porque en verdad eso es algo bien, no sé, es como medio corny. Yeah. Pero no, yo dudo que vayamos a ver una película de guerra así, ever. Es impresionante, no hay break. Sí. No hay break. Porque ya él hizo, como que, no hizo el pinnacle of war movies, pero hizo el pinnacle de war movies que capturan the effect of the horror of war. The horrors of war de por sí, y the banality of evil como tal. Like. Exacto. Pero basically eso, como que es una película que it's very restrained de lo que te quiere enseñar y como resultado it shines more que quizás otras películas donde quizás they go over the top with the action o bien melodramático o sure they implore like maybe gimmicks como tú dices, pero you don't feel that sense of dread. Por ejemplo, I love Dunkirk. Maybe not a lot of people do, pero I love Dunkirk. Me gustó el approach de Dunkirk porque me gustó, primero que la película pues es bien diferente a la de Nolan porque it's very lacking in dialogue, it's very all atmospheric, es todo siendo estos personajes que you kind of don't care about them, but you care about the situation they're in. Y como resultado, you kind of feel como que this sense of like, this is kind of horrible what's kind of happening, even if you can't empathize directamente con la gente. Pero lo que hace Jonathan Glazer, que es even more impressive que, por ejemplo, quizá eso de Dunkirk, como un ejemplo reciente, es que es lo que llevamos diciendo. You feel these effects de la guerra de una forma from the other. Y entonces, como resultado, it becomes even more haunting, more disgusting, porque now that you have a chance to see what the other was thinking, you realize como que it's even worse now, porque you realize they didn't even care in the first place. Como que they treat this so normal y tan cotidiano y tan matter of fact que te hierve más la sangre y te da más horror todavía que simplemente ver a qué sé yo, Matt Damon pegando 5 disparos a un nazi y, tú sabes, salvando a la gente, ¿me entiendes? Como que there is a very different effect. Sí, y eso más o menos algo así hablamos también en el episodio un poquito, lo vamos bien briefly también un poquito en el episodio de New York, y es lo que dijo Michael Haneke sobre las películas de guerra, que él dijo como que like, mayoría se enfocan en, como mencionaste, el spectacle, el entertainment aspect of it, y también eso va con lo que mencionaste también del score, que hay muchas películas que overutilize the score para elevar el atmosphere y el tone de la película para increase its effect. Por ejemplo, como Schindler's List. No es para ameritarle a Schindler's List porque hay elementos bien buenos. Y, ¿sabes? Liam Neeson y Ralph. Sí, son de mis películas favoritas de Spielberg, even though Spielberg's not a director I really like, pero it's one of my favorite ones de él, definitivamente. Yeah, como que, o sea, yo no soy tan fan, pero es por eso, like, hay mucho enfoque en, como que, it's not entertainment, pero es como que el war version of, like, entertainment movie, como que el enfoque del, like, big multi-million-dollar budget, like, drama. Sí. De por sí. No, me gusta que usaste a Haneke como ejemplo porque White Ribbon it's like his approach de hacer un tipo de película de guerra que no sea todo espectáculo, que no sea todo como que kind of enjoying el morbo de lo que está pasando, sino kind of taking a more critical analysis de lo que está pasando y como que confrontarte con la cruda realidad de que no todo era flashy, lindo y bonito and entertaining. Like, it was horrifying, you know? Como que muchas de estas películas, que si yo, Pearl Harbor, horrible example, pero Pearl Harbor es un ejemplo de una película donde coge el setting de guerra para proponer otra cosa que es not that interesting either. Y también, when it's time to kind of show those horrors of atrocities that, que si Estados Unidos mismo hizo, como que
it treats it in such a, gosh, como que sé yo, desensitized way. No sé, it's bizarre, de verdad, it's bizarre. Cuando gente como, por ejemplo, Haneke mismo, que es un buen ejemplo, dare I say, hasta por lo menos Malik, I really like The Thin Red Line, pero eso soy yo. Pero si me voy con lo que estaba tratando de hacer Malik, even Malik wasn't trying to do like a standard war movie, por eso es que la gente found it so polarizing en esos tiempos. That's why cosas como ¿cuál fue la que estaba compitiendo con él en ese tiempo? La de Saving Private Ryan, es la que estaba básicamente en contention contra él. Con The Thin Red Line, sí. People preferred it more porque era más conventional. Cuando Malik por lo menos estaba tratando de enseñarte un poquito of what happens to these soldiers cuando están metidos en this war zone, y era más sobre introspection of it all versus como que let's go save, who were they saving? Save Private Ryan, era Matt Damon mismo, yo creo que I don't remember who they were saving. Exacto, yeah, they were saving Matt Damon instead, como que it's more like pulpy and engaging, y pues cool, se ve cool, you know, it looks great, pero that's about it. Pero también, Timberline se enfoca también en like el loneliness que que esta gente like pasa, like a través, like tú ves, intertwines el aspecto like el subversion que la gente tiene como con like como que the military, que es todo como like el camaraderie, el aspect, y lo intertwines con estos momentos de isolation, de como que loneliness, sí, pero como que like ese separation que tiene uno cuando está facing like hard times, en este caso pues they're facing like a literal war, o sea, como que, y eso lo hace bien interesante. Por eso Thin Red Line me gusta mucho más que Saving Private Ryan, porque Saving Private Ryan es básicamente es como 50-50 split entre drama y pues tu action war movie, porque Spielberg, para mí Spielberg cuando él está en su mejor versión es cuando he's a popcorn director, cuando he's an action movie like director. Por eso Jaws es de sus mejores, E.T. in a way, aunque también él ha dicho que es como que su más emotional, yo creo que fue más o menos, así me acuerdo una vez que él dijo, pero sí, como es Duel, no me acuerdo, no me sale. Duel es Ridley Scott, ¿no? No, The Last Duel. The Last Duel. Y también el Ridley Scott también tiene The Duelist también. True. Tuvo la de el carro contra el camión, que no hay dialogue. Yeah. ¿No te gusta Jurassic Park? No, sí, es que it didn't pop into my head. We're talking about war, es verdad. Sí. Pues, no, pues, o sea, como que, como que para mí Spielberg es mejor cuando está haciendo ese tipo de escena, y por eso el mundo se acuerda de esa escena clásica de Saving Private Ryan, del beach. O sea, como que, porque eso es literalmente un action set piece. Sí. Es literalmente un action set piece y es tremendo, pero donde falla es lo demás. Para mí donde falla es lo demás. Y es porque no es que se sienta stale, es porque para mí no rinde el efecto necesario para poder uno like sentirse que está like dentro, por lo menos sentir el efecto que ese ambiente le está dando a los characters. Y por eso la de Jonathan Glazer y por eso la de Haneke funciona mejor. Sí. O sea, son más impactantes, y eso es lo que tiene que hacer un war movie ya de por sí. Claro, no todas usan ese mismo propósito, como la que mencionamos anteriormente, la de 1917. Pero además, y Dunkirk también, para mí Dunkirk no necesariamente rinda o quiere rindarse a ese efecto, porque esas dos más son como que más spectacles, son más como que showy, más como que action war, en vez de like the horrors of it all. Pero ¿sabes? Como que por eso a mí me atrae más ese tipo de películas que hace Haneke y que hace Glazer, y es por ese efecto long lasting que hacen. Yeah, I agree. Lo hace mucho más interesante, lo hace mucho más introspectivo. You actually care por los personajes. No es que you care in Jonathan Glazer, but what I'm saying is que you care for the other people, of course. Pero it makes you ponder en las decisiones que la gente estaba tomando en esos tiempos, específicamente con la de The Zone of Interest. It's so perfectly made. Me sorprendió tanto. Que fue una película que se concibió y que A24, pushed para que se hiciera. ¿Fue A24 distribuyendo o también la hizo? I don't remember. Sí, yo creo que es de ellos mismos, si no me equivoco. Okay, even more impressive, honestamente. Porque esto es una película que
not saying, ¿verdad? Jonathan Glazer, lo que pasa es que ha hecho bien pocas películas para yo decir que es un maestro del todo, pero I know que esto requería un tacto muy específico que no muchos directores pudieran haber logrado como quiera, because this can go south very quickly. Yo creo que me acuerdo que Uwe Boll había hecho una película que tenía que ver con Auschwitz y creo que le hizo una perspectiva alemana porque I believe que Uwe Boll is like a German director. Pero tengo entendido que eso también fue like horripilante because it was just very bien cruda sin decir nada acerca de las atrocidades que estaba pasando. And I think que it's very easy to just enseñarte la atrocidad and use that as your shock factor para como que te dé una reacción visceral. Pero the fact que también encima de todos los otros elementos que Jonathan Glazer puso, the idea of not showing anything y dejando toda tu interpretación was like a great way to approach el subject matter. Porque ya de por sí, you don't want to like, I don't want to say glamorize, maybe that is the word. Simplemente you don't want to show off estas cosas porque you don't want to be like, estar sin tacto con este subject matter, obviamente. So, al haberlo hecho de la forma que lo hizo, leaving everything to the imagination, nuestras imaginaciones can just go wild, because that's what tends to happen con nuestras imaginaciones. It allows una experiencia que va a sentirse bien específica a cada uno, porque obviamente you're going to be thinking on your own qué es lo que está pasando, and collectively causa just a very harrowing experience overall. Yeah. Honestamente. So, yeah. War movies, they're horrible. When they're done well, they're very horrible. Eso es verdad, pero fíjate, me gustó lo que dijiste, tiene mucha razón. Y esas de las razones de por qué no se siente manipulativa. Y perdí mi train of thought, picha eso. No, pero es verdad, because tienes razón en la cuestión de que se siente manipulativa, porque, volviendo al ejemplo de Uwe Boll, yo me acuerdo, Uwe Boll, again, horrible director, pero él sacó el teaser de la película, creo que se llama Auschwitz. Nunca la vi, pero ¿Se llama así teaser. mismo? Yo creo que se llama Auschwitz, si no me equivoco. I think que el teaser que él hizo era simplemente como que dolly in de como que este German soldier arreguindado al lado de la puerta. Y entonces la puerta estaba prendiéndose en fuego, como que atrás, porque era un furnace. Y estaba como que chileando así, que sé yo qué, bien, matter of fact. Y la cámara estaba dollying in, and you kind of see, like, sound effect wise, and I think you kind of see, like, the people running around inside burning. Y como que una mano slapping against the bead. ¿Viste? Eso es excesivo. Exacto. Eso es excesivo. Por eso mismo. Eso es excesivo. No, por eso Jonathan Glazer es excelente sin tener que enseñar nada, porque a la que si Jonathan Glazer fuera y a la misma vez quisiera esta parte, pusiera esa misma escena, ahí perdía su punto entero. Claro, completamente. Perdía su punto entero y además de eso, y si iba a ver como trauma porn, si iba a ver excesivo, si iba a ver como pornography, es ridículo, ¿no? Ahí va a perder su punto y en verdad no me interesa ver la de Bowl tampoco. Por eso mismo es que it's so great the way that he handled it, porque fue con un tacto, fue con una visión y encima de todos los elementos que añadió, al haberlo hecho de esa forma, you can just internalize lo que está pasando, and it's just more horrible por todas las circunstancias que él pone al frente tuyo en la historia. Y again, sin ir mucho detalle el final is just the cherry on top, porque entonces contextualiza todo más allá de simplemente lo que está pasando in the story itself. It makes it grander con este concepto de que, you know, it's gonna go a otro nivel por el resultado de lo que pasa en el final. I don't know, it's fascinating, porque again, any other director or most directors would have fumbled this spectacularly. Hubieran hecho todo, como tú dices, drama porn, hubiera sido exploitative, esa es la palabra que está buscando ahorita, exploitative, y entonces hubieran perdido su punto. So, it just goes to show you restraint. It goes to show you cuando tienes una visión directorial bien específica, donde todos tus elementos son tan meticulosamente precisos, que causa entonces el resultado que tú quieres. Porque todo el mundo, for better or worse, you might not, I know people que do not like the movie, but they do not like it because they get angry at the subject matter. Pero está bien, porque that's the whole point. If you're like getting angry por lo que tú estás viendo, then it worked. That's the whole point. Quizás tú pienses por alguna extraña razón que maybe Jonathan Glazer is applauding this or giving like
¿cómo se dice? Como que platform. A platform, a soapbox to what's happening, pero not really, not at all. Like you clearly, specifically by the end, you clearly understand what he's trying to tell you. Like if it wasn't blatantly obvious enough, el final is going to like very specifically tell you what the whole point of the movie is. So it is appreciated que, for better or worse, people are getting the reaction that I'm pretty sure he wanted, que era como que tener este horrible experience, una cosa que you want to like almost did like reject what you just saw, por lo horrible que fue. And yeah, it's masterpiece, Kino. Yeah, y eso me está interesante de que con todo eso que dijimos, la gente todavía está reaccionando de una manera como que positiva, o sea, de manera positiva en el que like, están like admiring la película, como que no están like shying away from it, no están como que hiding from it, como que están like embracing el coldness y siendo like purposely being like sintiendo el efecto en vez de como que echarla para el lado o sea, no dándole el mérito que se supone. Y, o sea, y se vieron en los Golden Globes mismo, like nos nominaron un par de veces, un par de asociaciones le han dado like el top prize, o le han dado directo, le han dado cosas así, le han dado bastante premios. En verdad a mí me impresiona mucho que como que con un tema tan heavy y de una manera que está siendo tackled even heavier, como que la gente está reaccionando bastante, o sea, de una manera positiva acerca de ella. Sí, no. It's impressive. Es como tú dijiste, por el subject matter me sorprende que mucha gente le están, giving prizes a la película y están dando el reconocimiento que se merece, bien merecido. It's almost shocking because technically most of the time people get it wrong, so I'm surprised que they're getting it right. Y no sé, también es un resultado de las películas que han salido, porque han salido buenas películas este año, buenas películas. So, yeah, the whole point is... mayoría nos están dando el spotlight, el momento en el spotlight. Oh, no, claro, of course. Pero, pues, like, I don't know, like, hay cositas chéveres para ver, no todo es The Marvels o Wish. No todo es happy. No todo es happy, hay cosas depresivas buenas para ver. Horrifying. I want to see it again. I'm not gonna lie. Yo quiero verla de nuevo. Yo estoy esperando a ver si sale. Yo también. Yo quiero verla más por el aspecto cinemático. Sí. Porque es que a la verdad que yo sé que me va a entrar en la mala. Sí, no, por eso. Sí. Porque quiero en verdad como que ver más, atender más a los detalles que perdí en los aspectos cinemáticos. Sí, porque obviamente tú viste en un screen normal, ¿verdad? Lo mismo que yo hice, exacto. Sí. Que obviamente I had to absorb todo en one sitting y obviamente pues, lo mismo, quizás como que sí pude reflexionar porque tuve tiempo para reflexionar afterwards, pero it was just so much, porque eran muchos conceptos. And again, it's a very simple movie, no es como que complicado. Pero es que hay mucho que está tirando encima. Hay cosas que hasta again I want to revisit to make sure que era la intención que yo entendí, era la intención que era, o se ve otra cosa que quizás me perdí. Porque hay muchos detalles, como tú dices, en el mismo encuadre, porque el encuadre es tan grande, porque obviamente son extreme wides, que hay muchas cositas que quizás te puedes perder la primera instancia. Que lo sé porque como después del intro, los primeros como 2 o 3 minutos, estoy un poquito perdido. Because I knew like la sinopsis, lo más basic posible. I knew it was about a family in Auschwitz. Yeah, that's it. I didn't know anything else. Solamente yo sabía que eran los nazis, pero that's it. No sabía nada más. So, como que empezar con ese plano en el lake, después están en la casa, cuando está pasando el regular en la casa, como que me perdí un poquito, and then rápido agarré lo que estaba pasando. Pero yeah, it like took me a while to adjust, pues como que, oh, this is the type of movie that we're gonna see. Como que una película que se siente bien detached. Una película que you're gonna have to be looking en el encuadre. Todo esto básicamente tomas amplias y tú tienes que estar meticulosamente viendo que todo lo que está pasando, todos los detalles pequeños que están haciendo, todas las maniobras que están haciendo, tocando las flores, los vegetales, todas las vainas, tocando los platos, whatever, like all that minutia, como que yeah, I want to see it again para eso mismo, para poder observar todo eso todavía un poquito mejor, porque ya que sé la narrativa, para que just focus más allá en eso. Pero ya, I also want to see, si sale en el cine, verlo con otra gente para ver las reacciones, because it'll be interesting ver cómo la audiencia reacciona con esto. Especialmente la de aquí, porque la de aquí no está tan acostumbrada a ver este tipo de cosas. Sí, they will see normal war movies, películas war, ¿verdad? Normales, pero este tipo de cosas como que es bien diferente. Bien diferente, ya.
So, nada, gente. Go see it. Está fantástica. Si no la pueden ver en cine, véanla en VOD, pero definitivamente vayan a verla. Es de verdad de las mejores. Está en los tops. Está, por lo menos, spoilers, está en mi top del número 5. Like, top número 5. I don't know dónde está, pero sé que está en mi top 5 fácil. Tengo que ver dónde está en overall ranking. Pero el mío está en 1. El mío es el 1. El 1 full, ahí está. The Beast no cuenta. The Beast no cuenta para este año. Cuenta para el año que viene. So. Pues there you go. So ya sabes, ya spoilers. Ahí ya tienes ya la de Héctor, es la número 1. Pero ya la mía está en el top 5 fácil. So ya. Película está excelente. Vayan a verla. Y nada, mi gente. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Bye.